Los misterios de las mil y una noches. Capítulo 3. Las divisiones de las mil y una noches. Aquellos que examinan detenidamente los relatos de las mil y una noches encuentran que la inmortal obra semeja a un árbol corpulento del que se arrancan otras ramas menores, las que se ramifican a su vez hasta acabar en pequeñas ramitas y en hojas, cada una de las cuales es en sí una fábula o cuento independiente en el libro que nos ocupa. Esta disposición arbórea es eminentemente científica, disposición prodigiosamente abstracta, indefinible, espiritual, ocultista y divina. El tronco de la obra es su introducción. Su corteza es la sentencia de muerte que la naturaleza pronuncia contra todos los seres que en el mundo viven. Su corazón es el sacrificio heroico que se interpone entre el mal y la víctima, y su médula es la imaginación liberadora durante mil y una noches en el sendero que conduce a la meta. De este tronco brotan 10 o 12 ramas distintas entre sí, pero todas tornan estaciones en el sendero de la iniciación, que son 1. La historia del pescador. 2. La de los 3 calendos y las princesas de Bagdad. 3. La de Aladino o la lámpara maravillosa. 4. La de Simbad el marino. 5. La del jorobadito y los 7 barberos. 6. La de Kamar al-Zaman y Badura. 7. La de Yamlika, princesa subterránea. 8. La de Beber, rey de Persia, y Gauhara, princesa marítima. 9. La del príncipe Sheikh al-Muluk y la hija del rey de los genios del aire. Y 10. La de Nureddin y Bedreddin Hassan. Parece que antiguamente todos estos cuentos eran agrupados de 10 en 10 respectivamente. Ellos luego, a su vez, se diversificaban en varias fábulas hasta componer el número de 10 por 10 y por 10, o sea, 1.000.000 entre todos, y a uno por noche, como corresponde al título Mil y una noches, que la obra entera lleva. El primer libro que la obra contiene es La historia del pescador. Esta se refiere a la discutida historia de la Antártida y a su catástrofe, punto de partida de toda la historia persa. El cuento en cuestión contiene en efecto las 10 historietas que subsiguen y de cuyos textos de referencia se darán las oportunas indicaciones. También la historia del pescador tiene 12 versiones, como veremos después, y como hemos dicho anteriormente, tenemos que extractar para no cansar. El libro del pescador dice así: Señor, continuó diciendo Scheherazada antes de apuntar el alba, en aquel tiempo había un anciano pescador que apenas ganaba en su oficio lo más precioso para alimentar a su mujer y a sus 3 hijos. Una madrugada, a la luz de la luna, echó al mar sus redes. La primera vez sacó el esqueleto de un enorme jumento. La segunda vez sacó una cesta llena de fango y de cascajo, y la tercera vez taramones y basuras. Entonces rezó al Señor y, lleno de fe, tiró su siguiente lance y vio con asombro que las redes sacaban un gran vaso amarillo de cobre, cerrado con tapas de plomo, y en ésta un sello de 6 puntas o sello de Salomón. «Se lo venderé a un fundidor», se dijo, y se puso a examinarlo, abriéndole mediante un cuchillo, y al instante salió del vaso una densa columna de humo negro que lo nubló todo, condensándose después en un monstruo gigante, quien le dijo: «Vas a morir ahora mismo. Solo te dejo elegir el género de la muerte que te sea preferible. El motivo es el siguiente. Yo fui un genio rebelde. El rey Salomón me encerró en este vaso, selló su tapa y me arrojó al mar. Hecho ello así, juré que si alguien,
en el término de 100 años me liberaba, le haría rico en el cielo después de su muerte. Durante el segundo siglo juré otorgar a mi libertador todos los tesoros de la tierra, del mar y del abismo. Durante el tercer siglo juré hacer a mi libertador el monarca más rico y poderoso de la tierra, estar junto a él y concederle cada día 3 peticiones que él hiciese, pero nada conseguí ni nadie vino en mi ayuda. Al fin, rabioso contra la humanidad necia, juré, para ver si así tenía mejor suerte, matar en lo sucesivo a quien me libertara, dándole únicamente el derecho a elegir la clase de muerte. Elígela, pues, tú, mi necio libertador. Si es así, contestó el pobre pescador aterrado, contéstame al menos una simple pregunta. ¿Es verdad que tú estabas demasiado grande en este pequeño vaso? Necesitaría verlo para creerlo. Pues míralo, dijo el gigante, volviéndose a meter dentro del vaso. El pícaro pescador se apresuró a cerrar el vaso como antes, dejándole al genio encerrado de nuevo. Ni las amenazas ni las promesas del genio fueron suficientes para convencer al pescador para que abriera otra vez la vasija. Y durante la discusión entre los dos, el pescador, para justificar su conducta, le contó la leyenda del rey griego y el médico Dubán. Al fin, el gigante tuvo que jurar por el gran nombre de Alá que no solamente no se vengaría del pescador, sino que le ayudaría en todo, y cuando estuvo libre, le condujo a un estanque situado entre 4 colinas y le dijo: «Echa tus redes en el estanque de este jardín». El pescador obedeció y sacó 4 peces, cada cual de su color, uno blanco, otro azul, otro encarnado y uno más amarillo, y el gigante le ordenó: «Llévalos a tu sultán y él te dará mucho dinero. Además siempre podrás venir al jardín y al estanque, pero no pesques en él más de una vez por día, pues de lo contrario te sobrevendrá una gran desgracia». Y diciendo esto, el gigante desapareció. El pescador entregó los extraños peces al sultán, quien se maravilló. Recompensó generosamente al pescador y luego envió los peces a la cocinera griega para guisarlos. En la sartén la cocinera les dio la vuelta con la paleta, mas, ¡oh milagro!, tras el muro apareció una dama blanca ataviada como una diosa egipcia, la cual, acercándose a los peces y tocándoles con su varita mágica, les dijo: «Peces, cumplid con vuestro deber». Entonces los 4 peces, como si fuesen 4 seres humanos, levantaron la cabeza respondiendo: «Si usted diese sus cuentas, nosotros daríamos las nuestras. Si usted desapareciese, venceríamos y quedaríamos contentos». A estas palabras la dama echó a rodar la cacerola, desapareció como había venido, y la cocinera advirtió con espanto que los peces estaban carbonizados. El caso se repitió otra vez punto por punto con otros peces. El visir notificó al sultán, quien quiso presenciar la experiencia, encargando al efecto nuevos peces al pescador. Efectivamente, se procedió como con los anteriores, solo que en vez de la dama egipcia, se presentó un espantoso negro. El sultán preguntó al pescador por el sitio en donde pescaba semejantes peces, a lo que respondió el interpelado que aquel lugar estaba situado al otro lado de la montaña frontera, rodeada de 4 colinas con su vegetación paradisiaca. El sultán se hizo conducir allá, como se verá en el subsiguiente comentario, pero ahora debemos descifrar el relato anterior. En este relato primero saltan a la vista detalles eminentemente ocultistas que son dignos de estudio. En todos los grandes libros encontramos al pescador. Hasta aquellos infelices del lago Genesaret y de Tiberíades, a quienes Jesús en el Evangelio les dice abandonar las redes para transformarlos a ellos en pescadores de hombres. Por lo tanto, los peces de los cuentos no son vulgares vertebrados,
habitantes de mares y ríos, sino representantes de un simbolismo a la vez astronómico, histórico y filológico. Y estos son los hombres peces, sumergidos cuando la catástrofe de la Atlántida o el diluvio según la Biblia. Los 4 peces de color son las 4 razas: blancos, azules, rojos y amarillos, predecesores de la raza postatlántica de los adamitas o arios. Esto es en lo histórico, pero en lo astronómico no son sino los peces del signo astrológico de Piscis que requiere alguna explicación. Como todos saben que el punto vernal o signo zodiacal de la primavera coincide hoy con la constelación de Piscis, pero hace más de 2000 años coincidía con el signo de Tauro, y de aquí las religiones antiguas tenían por símbolo el toro y la vaca, y como Piscis coincide con el cristianismo, la religión cristiana adoptó el signo de los peces, llenando con él las catacumbas y hasta llevándolo al anillo del pescador, la más preciada y simbólica de las joyas pontificias. En cuanto al aspecto filológico, basta recordar que la letra A del alfabeto sirio es en sí el más notable de los jeroglíficos de los peces, porque consta de 2 figuras de peces unidos por las colas. Esta letra es el símbolo de la unidad, de donde procedieron todos los números. El lago iniciático es desconocido por todo el mundo, menos de aquellos que vigilan toda la noche echando redes en busca de sabiduría. Los famosos vasos en los que se alberga el genio del pasado no son sino aquellas pruebas místicas, simbolizadas por las retortas alquímicas en las que se encierran, aún hoy, el gran secreto de la ciencia sagrada. Entonces el soberano, acompañado del visir y del pescador, seguidos de toda la corte, subieron a la montaña, y al bajar por el otro lado se vieron con asombro y pasmo ante una dilatada llanura que jamás sospecharon siquiera que existía. Al final de ella estaba el lago encuadrado en las 4 colinas, y en el agua pululaban millares de pececillos blancos, azules, rojos y amarillos. El sultán quiso internarse en aquel país del misterio, y sin atender las súplicas del visir para que no emprendiese una aventura tan peligrosa, tomó un traje cómodo de montero, se armó con un alfanje y emprendió a solas por la senda de una de las colinas. Caminó hasta ponerse el sol, hora en que divisó a lo lejos un gran palacio-castillo, todo de mármol negro y cubierto de finísimo acero. Llegó a una de las puertas, llamó 3 veces sin que nadie le respondiese, se internó por el patio y luego por varios salones, cuyas magnificencias renunciamos a describir. El propio palacio del sultán era menos que una cabaña ante aquel palacio encantado. De repente el sultán escuchó una voz lastimera que decía: ¿Es posible que todavía viva después de tanto y tan incansable tormento? Oh, fortuna, cesa ya de perseguirme y pon fin a mis dolores, aunque sea con la muerte. Movido el sultán por tan amargas quejas, se dirigió al sitio de donde salieron, encontrando en un trono a un joven bien vestido, cuyo rostro era la tristeza misma. El sultán le saludó y él contestó: «Señor, no puedo levantarme para hacerles el debido homenaje, porque, como ve, una poderosa causa me inmoviliza». Y diciendo esto se levantó el manto de púrpura, haciendo ver que, si bien de la cintura para arriba era carne, de la cintura para abajo era todo de mármol negro. Luego le contó su historia, que era rey de las Islas Negras, se casó con su prima, ésta lo traicionó con un negro. Ella le narcotizaba cada noche y se iba con su amante. Una noche no tomó el narcótico y la sorprendió en brazos de aquel. Él, lleno de ira, le dio una estocada al negro y le dejó muerto, pero por su amor hacia ella no se atrevió a hacerle daño. La mujer infiel,
por su arte mágico le conservó en vida a su amante, aunque no se podía decir que esté vivo, así como que esté muerto. La reina, ciega por su loco amor, en virtud de su ciencia y por el daño que había causado a su amante, lo convirtió en frío mármol de medio cuerpo abajo y seguía a hombre de medio cuerpo hacia arriba, y así él es hoy vivo entre los muertos y muerto entre los vivos. Después, la desalmada maga destruyó la opulenta capital de su reino, reduciéndole en un estanque y a las 4 clases de habitantes en peces de colores. Las 4 colinas eran otras tantas islas que daban el nombre a este reino. Y no es solo esto, continuó, sino que cada día viene la desalmada a darme sobre mis desnudas espaldas 100 latigazos, hasta bañármelas en sangre. Luego me cubre con una tosca túnica de pelo de cabra y me echa encima este manto de brocato para burlarse de mí. Entristecido el sultán, e indignado por tanta crueldad, se informó del retiro de la pérfida y de su amante, para de ellos tomar venganza al punto, y supo que el negro se hallaba en una tumba en forma de opulenta cúpula en el Palacio de las Lágrimas, que fue construido anteriormente por el rey a insinuaciones de la reina. En cuanto a la infame mujer, después de azotar a su marido, iba a visitar a su amante al salir el sol y llevaba la pócima que le preservaba de morir. El sultán meditó el plan de venganza y al apuntar el alba del día siguiente, se dirigió al Palacio de las Lágrimas. Descubrió el regio lecho en que yacía el negro. Sacó su sable y degolló a aquel miserable y arrojó su cuerpo a una honda cisterna. Luego durmió en el propio lecho del negrazo, esperando la llegada de la malvada reina. A la misma hora entró la malvada mujer y lanzó gritos de dolor que conmovían hasta las paredes del palacio. Llegando al lecho de su amado, amorosamente le dijo: «Sol mío, alma mía, ¿estás resuelto a dejarme morir sin darme el consuelo de decirme que me amas todavía? Dame una palabra, amante, te lo suplico de rodillas». El sultán, fingiendo despertarse de un profundo sueño, imitando la lengua de los negros, le dijo: «Hace largo tiempo estaría curado si no fuera por las maldiciones de Alá, los llantos y las maldiciones de tu marido. Puedo recobrar el don de la palabra el día que le desencantes a él». La maga creyó en aquellas palabras y salió como una flecha del Palacio de las Lágrimas y se dirigió hacia su marido, a quien le desembrujó y le ordenó que se alejara pronto del palacio y que no volviese jamás a él. Cuando regresó al supuesto amante, éste le dijo: «Todavía hay que hacer más. Hay que devolver a la ciudad y a estos habitantes de estas 4 islas que por tus negras artes destruiste, a su primitivo ser y estado, y que a tu regreso el Señor bendito habrá que pueda darte la mano para que me ayudes a levantar de aquí». Llena la magia de ciega esperanza, devolvió todo a su estado anterior, y los peces volvieron a ser de hombres, mujeres y niños. Las islas se vieron transformadas en la tierra firme de siempre, con sus tiendas, sus casas, mercados y jardines, ni más ni menos como antes. La maga volvió ansiosa al lado de su amante, esperando recibir el premio de su amor por lo hecho, pero al acercarse al lecho del sultán, la rajó por la mitad, de arriba para abajo a la infame, sin darle tiempo a que se repusiera de su sorpresa. El sultán, después de devolver todo al príncipe libertado, quiso regresar a su país, pero su sorpresa fue grande cuando supo que de su país no distaba solamente 4 o 5 horas de viaje, sino que había que hacer un año de camino desde un reino a otro, y que una excelsa mano divina es quien le condujo hasta aquel lugar en corto tiempo. Por fin el rey abandonó su reino y siguió a su libertador. Entonces el sultán le nombró su heredero porque carecía de sucesores. El pescador fue recompensado regiamente por ambos, porque fue, inconscientemente, el factor primero de la libertad del príncipe y de su reino,
y así se hizo feliz con su familia al resto de sus días. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que este relato del pescador encierra el misterio de todas las religiones, incluso la cristiana. El argumento abarca todo el ciclo de la humanidad primitiva, pura y excelsa, en el paraíso terrestre, sin conocer los dolores del sexo. Luego viene la humanidad ulterior, caída más y más en el sexo durante los últimos tiempos de la Lemuria y de la Atlántida, y por fin la humanidad futura redimida de la fatal cadena por el esfuerzo del Cristo, o según la concepción wagneriana, por Persifal. El argumento en cuestión no puede ser más sencillo. El genio revela el misterio de la verdad al pescador y éste al noble sultán, quien toma la decisión de salvar a la humanidad, sepultada bajo las aguas del positivismo decadente, esto es, sepultada tras el misterio del lago Karun, o sea, ese lago de las iniciaciones que aparece en todas las religiones. Siempre las iniciaciones tuvieron lugar de noche. El sultán representa al dios Salvador. Llega como llega al joven Persifal wagneriano al santo palacio de Grial, palacio transformado desde la atlante catástrofe del sexo en efectivo palacio de las lágrimas, que es nuestro mundo actual, en donde por edades gime encantado el hombre, el príncipe de la terrible herida que nunca quería sanar, herida producida por la pasión de esas hijas de los hombres o del mal, que son desposadas con los hijos de Dios y que acarrearon el diluvio como consecuencia. Y el resultado fue, y será siempre el que el hombre queda como el príncipe de las Islas Negras, postrado y hecho de mármol negro de medio cuerpo para abajo, cuando cumplió y abusó de su natural y animal sexo. Este es el infeliz destino de todo hombre y toda mujer cuyo sexo, en vez de enviar su iluminación a la cabeza, perturba el equilibrio fisiológico, social, económico, etc. Este desvío sexual produce la llegada de Amfortes, la cadena de Prometeo, es la fruta y el agua de Tántalo, la manzana de la discordia o del paraíso terrenal. Siempre produce el dolor, la enfermedad, la guerra y la muerte, hasta que Persifal, el elegido de las edades, el divino Epimeteo, que se casó con Pandora y cometió la imprudencia de abrir la famosa caja de la que salieron todos los males en la tierra, solo quedó en el fondo de la caja la esperanza. Hasta también el Hijo del amado Padre nos redima y nos cure de nuestra sexual herida, así como curó el sultán al príncipe, matando la maga negra o la pasión sexual desenfrenada que hechiza diariamente a su víctima con el bebedizo de sus pérfidos encantos. He aquí, pues, las cuentas que pedían al hombre los peces de colores consabidos, antes de ellos dar a su vez los suyos en el momento del juicio definitivo, o sea, en su fritura carbonación de muerte. Esta es la historia del pescador, de sus maravillosos peces, del príncipe de las Islas Negras, tras las 4 montañas o épocas en la inmensa Atlántida, sepultada con todas sus 4 razas que se simbolizan en los respectivos 4 peces de colores: blanco, rojo, amarillo y azul. Y estos peces tienen su clave explicativa en el antiquísimo poema ario-tibetano de Xian. Las estancias 10, 11 y 12 de dicho libro dicen: párrafo 38. La tercera raza dio nacimiento a la cuarta, que son suras, o hombres divinos. Estos dieron nacimiento a los asuras, demonios u hombres perversos. 39. La primera raza en cada zona era del color de la luna, la segunda amarilla como el oro, la tercera roja y la cuarta de color castaño que se tornó negra por el pecado. 40.
Entonces la tercera y la cuarta razas crecieron en orgullo y poder. Somos reyes, somos dioses, se dijeron a sí mismos. 41. Tomaron esposas de hermosa apariencia, esposas de entre las sin mente o sin discernimientos, los seres de cabeza estrecha, engendrando monstruos, demonios maléficos, machos y hembras con mentes pobres y también hechiceros. 42. Construyeron templos para glorificar el cuerpo humano. Rendían culto a varones y hembras, el culto fálico. Entonces el tercer ojo de la intuición dejó de funcionar. 43. Construyeron enormes ciudades, con tierras y metales raros que constituían la raza camita. 44. Construyeron grandes imágenes de 9 yatis de alto, que era la estatura de sus cuerpos. Fuegos internos habían destruido la tierra de sus padres. El agua les amenazaba a aquellos de la cuarta raza. 45. Las primeras grandes aguas vinieron, sumergieron las 7 grandes islas. 46. Los buenos fueron todos salvados en el útero de la naturaleza, y los malos destruidos. 47. Pocos hombres quedaron, algunos amarillos, algunos de color castaño y negro, y algunos rojos. Los de color de luna habían desaparecido para siempre. 48. La quinta raza, los adamitas o arios, producida del tronco santo, quedó y fue gobernada por reyes divinos. 49. Las serpientes, los dragones de la sabiduría iniciática, volvieron a descender sobre la tierra e hicieron la paz con los de la quinta raza, a quienes educaron e instruyeron. Tales son, según el libro de Tsian, comenzando por la gran maga y maestra Elena Petrovna Blavatsky, los misterios sepultados con la gran catástrofe atlante, misterios que los encontramos en la Biblia, pero en la Biblia reconstruida como hemos visto en los primeros capítulos de esta obra y también en las iniciaciones antiguas. A la luz del ocultismo, el gran mito del pescador nos conduce a las siguientes conclusiones. Primero, que desde tiempo inmemorial ha existido en la mente árabe el recuerdo de una cultura, de un mundo como el de Atlántida que hoy está sepultado en el fondo del mar. Segundo, que el emplazamiento de dicho país era allende el Magreb o Marruecos actual, como vemos a cada rato, relatos concernientes a africanos y sucesos en las 1001 noches que hablan de este país, de acuerdo con los conocidos relatos de Platón y de otros clásicos y con las presunciones de nuestra ciencia actual. Tercero, que el recuerdo de semejante país sepultado estaba reservado al vulgo, relatos de los vasos sellados de Salomón, y oculto materialmente en el fondo del mar, bajo las más severas penas contra sus reveladores. Cuarto, que del mar no podía ser sacado el secreto, sino por un honrado pescador, o sea, un iniciado en los misterios de los peces o de la Atlántida. Quinto, que sólo los hombres esforzados y puros, como el sultán del cuento y a costa de 1000 trabajos, podían esclarecer el misterio y, según el oráculo de Delfos, que las almas grandes se iniciaron por sí mismas, se salvan y salvan a los demás. Sexto, que toda la gran catástrofe del país se debió al abuso del sexo, tanto en el sentido físico como en lo moral, a saber, la infidelidad de una mujer o la naturaleza física, como el mito bíblico del paraíso terrenal, a las leyes divinas, abandonando su legítimo esposo, al espíritu hijo de Dios por su infame deseo negro, o, según la Biblia, los hijos de Dios se desposan con las hijas de los hombres, y según el sentido oculto del espíritu superior, quedó a merced de las pasiones humanas. Séptimo, que desde aquel momento se inició la lucha fatal entre los dos poderes, y el hombre
ya no fue más hombre de la cintura hacia abajo, sino mármol negro por la herida del sexo, pero también es hombre de la cintura para arriba y que debe curar su herida del sexo por su pureza y sacrificio. Octavo, que este estado de cosas no será eterno y que tarde o temprano las cosas retornarán a su anterior estado o modo de ser, puesto que la fuerza crística obrará hasta la consumación de los siglos para salvar al mundo. Noveno, que los iniciados poseen estos misterios, pero a los demás se les habla con fábulas y alegorías. Décimo, que todo hombre debe ser cual aquel pescador puro para poder desellar el sello salomónico y descubrir por sí mismo estos secretos iniciáticos. Estos son los verdaderos misterios que encontramos en el relato del pescador. Lor a los grandes iniciados que escribieron las 1001 Gracias noches. por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.